Hay quienes, sin mayor reflexión, siguen a otros porque parecen convincentes. Les parecen convincentes porque estos saben hablar, o bien porque su discurso cuadra con lo que quieren creer, el superextendido sesgo de confirmación. O sea que obran sin criterio. Los peligros de no usar el criterio los he comentado en mi libro La tragedia de la sociedad sin criterio. Uno de ellos es caer en manos de demagogos y embaucadores de palabra fácil. Todo engaño, y con frecuencia toda guerra, empieza por alguien que sabe hablar muy bien y que doblega voluntades para fines torcidos. Si la humanidad no se acaba por un meteorito o por la contaminación, lo hará por la extendida falta de criterio. Por eso es importante el tema de nuestra charla. El lado negativo de la elocuencia. Esto es, Lucas Abrek desde la colina de Ares. El mundo ha avanzado en lo tecnológico, no en las conductas fundamentales de las cuales se derivan nuestros problemas. En eso no hay nada nuevo. Leemos en un texto muy antiguo. Si de algo se dice, mira, eso sí que es nuevo, aún eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron. Eclesiastés 1:10. En la versión en latín de ese texto, según la Vulgata, versión de la Biblia preparada por San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo, está la célebre frase Nihil sub sole novum, o sea, nada nuevo hay bajo el sol. La misma idea con palabras diferentes. Ser elocuente no es lo mismo que ser veraz, nunca lo ha sido. No hay novedad en el hecho de engatusar al prójimo con gran habilidad en el uso de las palabras. Vamos al siglo I a.C., con Cicerón, en la época en que Roma aún no se había convertido en ese gran imperio cuya huella vemos hasta nuestros días. Cicerón sabía que las personas se mueven por emociones, no por razones. Escribió la gran cita acerca de las deficiencias humanas al tomar decisiones de cualquier tipo. El ser humano toma más decisiones por odio o por pasión, por deseo o por ira, por dolor o por alegría, por esperanza o por temor, o por error o por otro impulso mental que por la verdad o por una regla precisa o por un principio jurídico o legal. Esto es de Cicerón en Sobre el orador. Resulta entonces que quien sabe mover emociones mueve a las masas letradas o iletradas, de lo cual son conscientes demagogos y personajes de la misma calaña cuya herramienta de manipulación son las palabras. No es que la elocuencia sea negativa, sino que, para empezar, hay que distinguir entre elocuencia y enseñanza, puesto que el que persuade no necesariamente educa. Para la época de Platón era claro que incluso cuando se persuade en cosas importantes, no es que triunfe la instrucción, sino la elocuencia. Se lee en un diálogo de Platón como 3 siglos antes de Cicerón. Tampoco el orador es instructor de los tribunales y de las demás asambleas sobre lo justo y lo injusto, sino que únicamente los persuade. En efecto, no podría instruir en poco tiempo a tanta multitud sobre cuestiones de tan gran importancia. En el mismo diálogo, Gorgias, Platón advierte que un hábil embaucador puede lograr ocupar el espacio de un profesional legítimo. Dice, si un médico y un orador van a cualquier ciudad y se entabla un debate en la asamblea o en alguna otra reunión sobre cuál de los dos ha de ser elegido como médico, yo te aseguro que no se hará ningún caso del médico y que, si él lo quiere, será elegido el orador. Más de 2000 años después eso no ha cambiado, pues que hoy la gente nos sigue en medicina al marketing o a falsos pero famosos embaucadores en lugar de a la ciencia. Lo mismo pasa en todos los campos, sobre todo en la política. La gente sigue a quien lo convence, no importan los hechos o el historial del demagogo o embaucador de masas. Esas masas, letradas o iletradas, no hay diferencia en la práctica. Funcionan con vergonzosa estupidez hasta parecer en ocasiones fanáticos de una secta. Los países arden y hasta se llega a guerras cuando la esfera en donde actúan los embaucadores es la política. Ya lo había advertido Cicerón con meridiana claridad. Muchas veces me he preguntado si la facilidad de palabra y el excesivo estudio de la elocuencia no han causado mayores males que bienes a hombres y a ciudades. En efecto, cuando considero los desastres sufridos por nuestra república y repaso las desgracias acaecidas en otros tiempos a los más poderosos estados, compruebo que una parte considerable de estos daños ha sido causada por hombres de la más grande elocuencia.
Esto es de Cicerón en La invención retórica. Por tanto, no se trata de admirar la elocuencia por sí misma, puesto que puede usarse para mal. Hay que aplicar criterio a lo que escuchamos, vemos o leemos. Si entonces la elocuencia puede ser bien usada, ¿cómo se logra esto? Cicerón no lo responde a continuación de la cita anterior. Mas cuando empiezo a investigar en los testimonios literarios esos acontecimientos que por su antigüedad están ya alejados de nuestra memoria, me doy cuenta de que es la elocuencia más que la razón la que ha servido para fundar muchas ciudades, sofocar muchas guerras y establecer muchas y muy firmes alianzas y amistades inviolables. Así, tras largas reflexiones, el análisis me ha llevado a concluir que la sabiduría sin elocuencia es poco útil para los estados, pero que la elocuencia sin sabiduría es casi siempre perjudicial y nunca resulta útil. Por ello, quien descuida el estudio noble y digno de la filosofía y la moral y consagra todas sus energías al ejercicio de la palabra, se convierte en un ciudadano inútil para sí mismo y perjudicial para su patria. Sí, el ejercicio correcto de la elocuencia tiene mucho que ver con la moral. Tampoco eso ha cambiado, como comento en mi video sobre moral y derecho. Proceda por favor en consecuencia. Actúe con criterio para no caer en las garras de quienes usan la elocuencia para el mal y, si está ejercitándose en elocuencia, hágalo como buen ciudadano y no para intereses propios. A modo de conclusión podemos traer a cuento otra cita del pasado. Una cita de Thomas Carlyle, escrita en el siglo XIX. En mi traducción, ¿puede hallarse algo más horrible que un hombre elocuente que no dice la verdad? Eso es para quien quiera formarse en elocuencia, o para quien quiera hablar bien. ¿Y qué para todos los demás? Muy simple, no trague entero, ni menos siga a las masas en sus estupideces. El consejo fue escrito mucho antes de Platón. Vamos allá. No te dejes arrastrar al mal por la mayoría, ni declares en un proceso siguiendo a la mayoría en contra de la justicia. Eso es del libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 2. Gracias por su tiempo y a reflexionar se dijo. Hasta pronto.